Sí. Sí. Pues qué privilegio estar aquí con ustedes esta mañana. Y sí, lo que comentábamos con el pastor, pues era un santo relajo, ¿verdad? En aquellos años, ¿verdad? Cuando iniciaba Casa de Oración, lógicamente no teníamos ni la menor idea de lo que Dios quería hacer con nosotros, pero lo que sí teníamos era hambre de Dios. Lo que sí teníamos era ganas de conocer de Dios y seguir adelante sin importar los obstáculos que pudieran venir. No sabíamos que iba a venir, pero sabíamos que no iba a ser fácil la carrera cristiana. No teníamos ni siquiera el deseo de ser líderes, ni siquiera de ser pastores, ni siquiera de nada de este tipo de títulos que hoy pues se tienen. Simplemente queríamos de la palabra del Señor. Yo me acuerdo que el señor cura, porque era el señor cura, y cuando es el señor cura, pues ya saben que es la máxima autoridad de la parroquia, ¿no? Cuando llegó con nosotros nos dijo, enojado porque le dijimos que nosotros queríamos que si él nos iba a dar la lección, las clases, pues que nos hablara de la Biblia. Entonces él nos dijo que había otros libros inspirados por Dios, que los santos padres habían dado, entonces que también nos iban a enseñar de otros libros. Y le dijimos, ¿sabe qué? No, padre, usted nos va a hablar de la Biblia, porque eso es lo único que ha cambiado nuestra vida, eso es lo único que ha transformado nuestro corazón. Y yo le dije, y vea todos estos jóvenes que hay aquí, son jóvenes que estaban en drogas, en el alcohol, viviendo de una manera desordenada, en rebeldía, y hoy estamos cambiando. Entonces, pues el padre se fue enojado, el señor cura, porque no le gustó cómo le respondimos. Entonces iba saliendo y dice, bueno, pues póngale aquí afuera un letrero que diga, este lugar no es católico, pónganle el nombre que quieran para que la gente pueda distinguir quiénes son. Y me acuerdo que le dijimos, éramos un pequeño grupito, mi familia y un pequeño grupito en ese entonces, y dice, bueno, le dijimos, padre, mire, si la gente va a saber qué hay aquí en este lugar, va a ser por nuestro testimonio, no porque le pongamos un letrero ahí afuera. No, pues salió pero huyendo, despavorido de este lugar, ¿no? Porque le respondimos de esa manera. Y hoy día pues cuando recordamos esas anécdotas, pues nos reímos, ¿verdad? Nos llenamos de gozo también el saber todo lo que Dios ha hecho, y que el Señor nunca deja sin fruto cuando alguien entrega su vida al Señor. Y hemos entendido la palabra de Dios a través de estos años. Hemos visto cómo Dios ha obrado grandemente en cada uno de nosotros, y día con día Dios está trayendo cambios a nuestro corazón. Y el compromiso que hoy tenemos para estar con ustedes también es compartir de la palabra de Dios. Y el tema que quiero compartir es el fundamento de la adoración bíblica familiar. No se espante con el título, es un título para que nada más me ponga atención. No hay que espantarse por el fundamento de la adoración bíblica, ¿verdad? Familiar. Hay una base teológica para la adoración. Ahorita que estábamos adorando al Señor, ¿cuántas formas de adoración hay? ¿Cuántas iglesias adoran de la forma que Dios les dijo? Y quiero decir que dicen que Dios les dijo, ¿verdad? Porque también ahí hay es un paréntesis, ¿verdad?, de duda, pero bueno, no vamos a meternos en esos conflictos. Pero Dios les dijo, unos lo hacen de una manera, otros lo hacen de otra manera, pero al pasar el tiempo, usted y yo tenemos que hacernos la pregunta si nuestra adoración es de acuerdo a la palabra del Señor, porque nuestra adoración refleja nuestra forma de vivir. Tal es nuestra adoración, tal es nuestra forma de vivir, porque nuestra forma de vivir refleja al Dios al cual servimos.
Nuestra adoración como iglesia, como familia, tiene que estar de acuerdo a la teología correcta de Dios. La teología simplemente es el estudio de Dios, nada más. No se espante por aquellos que se dicen los grandes teólogos. Yo soy teólogo, doctorado en teología. Usted también es un teólogo, porque usted está estudiando la palabra del Señor. Así es de fácil, ¿no? Pero los títulos son apantalladores, pero es nada más eso. Pero sí es cierto que hay una base teológica para la adoración. Entonces no podemos adorar como yo creo, como yo pienso, como yo siento, como a mí me dijeron. En aquellos inicios, yo le comentaba al pastor con risa, nos comentábamos que en aquellos tiempos profetizábamos, y ciertamente algunas veces así dice el Señor, y aprendíamos algunas formas de cómo Dios usaba la profecía en la iglesia. Pero también alguien salía por ahí diciendo, y así dice María, tu madre María, ¿verdad? Y nosotros, creciendo en el Evangelio, desde luego, ignorantes de muchas cosas de la Escritura, pues sentíamos como que María decía. Y lógicamente era una revoltura que traíamos entre la tradición, ¿verdad? Y lo que Dios estaba cambiándonos de las tinieblas a su luz admirable. Era tremendo, porque yo me acuerdo que en aquellos grupos carismáticos, ¿alguien conoce los grupos carismáticos de la renovación carismática? ¿O conoció en aquellos tiempos? Y yo me acuerdo que hasta decíamos, dice, estamos en la adoración y decía, huele a flores. Había un aroma como que se impregnaba en el lugar. Decíamos que eran las flores de María, pero estábamos completamente torcidos, ¿no? Porque eso no era cierto, ignorantes de las Escrituras, ¿no? Pero déjenme decirle algo. Estábamos sinceramente equivocados. Entonces la sinceridad, me di cuenta que no salva. La sinceridad, por más fuerte que pueda ser en el corazón de alguien, no es correcta si no está basada en el fundamento teológico de una verdadera adoración. Entonces la familia, ¿sí?, debe de encontrarse en esta adoración teológica correcta. La Biblia habla de la importancia y de la responsabilidad de cómo adorar en nuestro hogar también. ¿Cómo debe de ser nuestro hogar? ¿Qué debe de representar nuestra familia? ¿Sí? Como la congregación principal, donde Dios fundamenta, donde Dios hace nacer a un líder, donde ahí Dios hace nacer a un verdadero creyente. La familia, el hogar. Hoy día estamos acarreando muchos problemas, ¿verdad? Porque el trasfondo familiar para muchos de nosotros no es el más agradable, ¿verdad? Divorciados los padres, o con alcoholismo, o con adulterios, ¿verdad? Con abusos sexuales, inclusive también en el hogar, con tantas deficiencias en el hogar. Y ahí estábamos creciendo, y Dios tiene que hacer un trabajo como a Él le gusta, un trabajo hermoso para transformarnos, pero tiene que ser en nuestro hogar. Y nosotros como padres tenemos que aprender a trabajar en que no es en la iglesia, es en nuestro hogar, en la familia, donde Dios quiere hacer la obra completa. Porque simplemente aquí en la iglesia somos el reflejo de lo que somos en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque aquí podemos vernos todos muy bonitos, ¿verdad? Todos podemos poner caras de San Martín de Porres, bien santitos, que nos podemos ver, ¿sí o no? Y aún aplaudimos, ¿sí o no? Y cantamos y gritamos y aleluya. Pero somos pequeños diablillos saliendo de aquí. Cuando usted agarra el metro, cuando usted agarra la pecera, lo que agarre, y cuando vaya a su casa y llega a su casa y usted es el Blue Demon. ¿Y dónde quedó el santito que había ahí en la iglesia? Cante y alabaré, alabaré, alabaré. Bueno, esos cantos ya no, pero esos son los que entonamos muchos años atrás, ¿verdad? Pero no, hermano, la familia entonces debe de ser el reflejo y el fundamento de una verdadera teología en cuanto a la adoración en nuestro hogar. La importancia y la responsabilidad bíblica en nuestro hogar. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Nuestro hogar
verdaderamente está fundado en la palabra de Dios? Yo le digo, ¿nuestro hogar verdaderamente está fundado en la palabra de Dios? ¿O nuestros hijos odian la iglesia? Nuestros hijos odian que se hable de Dios ahí en la iglesia. Ya me tienen, porque muchas veces el hogar es un lugar religioso, es un lugar fanático, es un lugar donde no hay libertad para nada. No hay manera de que alguien, si se sale de la regla establecida por el papá y mamá, no, 2 días colgados de los dedos, ¿sí? Porque es la disciplina que el padre determinó si alguien rompía las reglas en el hogar. Y se convierte en un lugar religioso en el hogar, se convierte el hogar que no es un lugar de adoración, de un contenido bíblico. Y el domingo los traemos a la iglesia con chantajes y vienen, y si vienen les damos su domingo. Si tú vienes a la iglesia te doy permiso de que en la tarde puedas ir a tal lugar. Chantajeamos. Y eso no es correcto, hermanos. Entonces podemos ver que nuestro hogar debe de representar un pedazo del cielo de Dios. Que nuestro hogar debe de representar un lugar donde tenemos que adorar, y tal como se adora en casa, debe de adorarse en la iglesia. ¿Sí? El hogar debe de representar que tal como tú hablas en casa, tú puedes hablar en tu iglesia, en tu congregación. Porque dicen por ahí, ¿cómo dicen? Obscuridad de ese, ¿verdad? Oscuridad de tu casa, candil de la calle, obscuridad de tu calle. Qué bonito versículo, ¿verdad? No está en la Biblia, pero es muy sabio, ¿no? Y nos enseña cómo en ocasiones nuestro hogar no está fundado en la verdadera adoración. Yo quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Deuteronomio, en el capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, en el versículo 23. Qué importante es que nuestro hogar esté fundado en la palabra del Señor, ¿verdad? Que nuestra familia, porque de ahí es donde van a salir los hombres que Dios va a usar, las mujeres que Dios va a usar. Dice entonces en el Deuteronomio capítulo 4, en el verso 23: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Fíjense, aquí empiezan las prohibiciones de Dios. Aquí le está hablando Dios a la familia y le está diciendo exactamente: guárdense, no se olviden del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. El verso 24: porque Jehová tu Dios es ¿qué? Fuego consumidor, Dios celoso. En el verso 25 entonces dice: cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis o hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo. Miren la parte primera del versículo 25: cuando hayáis engendrado ¿qué? Hijos y nietos. Yo tengo hijos, espero tener nietos, pero yo como padre tengo una responsabilidad mayor que aquel que no es padre. ¿De qué? De enseñarles a mis hijos cuál debe de ser la manera y la conducta de una familia cristiana. Yo tengo que enseñarle que en mi hogar debe de haber el fundamento de la verdadera adoración bíblica. Por eso dice aquí en el verso 23: guardaos. Cuídate quiere decir.
Sé celoso en el pacto que Dios hizo con ustedes. Cada que yo estoy en mi hogar, yo tengo la responsabilidad de reflejar al Dios al cual yo sirvo. Y yo no quiero que mis hijos me digan un día: papá, tú eres bien hipócrita, porque arriba dices unas cosas y abajo eres otro. Eso sería para mí una afrenta. Yo quiero que si mis hijos, cuando yo bajo, ellos puedan ver en mí un hombre que es su padre, que es su amigo, que puede entenderles, ¿sí? Que hay autoridad en el hogar. Y ellos pueden saber que del hogar deben de salir ellos bien preparados para hacer frente a todo lo que viene en este mundo. Entonces vamos al capítulo 6, ahí mismo, del libro de Deuteronomio, capítulo 6, en el verso 1. ¿Ya lo tiene? Mire, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Dice que enseñes. El hogar tiene que ser el lugar de enseñanza bíblica. Ahora que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz del Señor, nuestro hogar tiene que ser un lugar de enseñanza bíblica. No puedes dejar a que todo lo hagan en la iglesia, los maestros del cunero, los maestros de los niños. No puedes dejar, vayan a la iglesia y ahí que les enseñen. Ciertamente por ejemplo, hay cursos de verano donde alguna vez usted invita a algún niño, porque va a haber cursos de verano de niños. Y ciertamente el vecino, el niñito por ahí, usted lo invita y sus padres a lo mejor dicen: no, llévatelo, ya me enfadé de este niño, llévatelo las horas que quieras allá. Los padres no quieren nada de Dios, pero eso es algo de todos modos que puede ser una bendición para este pequeño, porque va a ser enseñado y va a trabajar de acuerdo a las sanas escrituras. Por eso dice que Dios mandó que se enseñe, que se hable. La pregunta es: ¿qué les enseñamos a nuestros hijos en nuestro hogar? ¿Qué pueden ver nuestros hijos en nosotros, en nuestro hogar? ¿Una mujer, un hombre de bien? ¿O aquella mujer que se esconde cuando llega el cobrador? ¿Sí? ¿O aquel hombre que cuando le llaman por teléfono no contesten, no contesten, no contesten? Y alguien de pura error contesta y ¿qué aprende el hijo con todo esto? Pues que es bueno hacer tranzas, pues que no es tan malo echar mentiras. Lógicamente pertenecemos y vamos a la iglesia el domingo, ¿verdad? Todo eso es una enseñanza, ¿sí? Negativa para un hijo. El entorno familiar se desarrolla entonces o en la mentira, o en el engaño, o en la verdad de Dios. ¿En dónde y cómo se desarrolla? Por eso dice claramente el Señor a la mitad del verso 1, que enseñase. Dios mandó que se enseñe, para que lo pongan por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. El verso 2 dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. La enseñanza bíblica de una verdadera adoración entonces tiene que estar fundamentado en ella misma. La palabra de Dios nos enseña que padre y madre enseñen a los hijos en corrección de las escrituras. Y lógicamente la Biblia está llena de la corrección a nuestros hijos. ¿Cómo tiene que ser nuestra forma de vivir en nuestro hogar como padres? Que le enseñes a tu hijo, y ese hijo tiene que enseñarle a su hijo las cosas más básicas, hermano. No estoy hablándote de un
tienes que hacer un culto familiar en tu hogar y tienes que primeramente utiliza un tiempo específico y diles: a las 8 de la noche yo los quiero aquí a todos y todos nos vamos a juntar y vamos a prender vamos a unas velas aquí para meternos, tráete la guitarra y yo voy y empezamos a adorar, y a la 1 de la mañana quieres que tus hijos sigan orando y vamos, no doblen sus esperanzas, Dios nos va a responder. No, haces una religiosidad de todo eso. Tu vida tiene que ser práctica. Tu vida tiene que ser un ejemplo para que tus hijos quieran ser como tú. Se me descompuso mi automóvil y mis hijos siempre los llevo en el carro, los llevo a la escuela, los traigo, a la iglesia yo los llevo, los traigo, o sea, siempre andan conmigo, como familia, ¿no? Si van con sus amigos, yo los llevo a donde van con los amigos y los recojo. Total que, pues no sufren, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad? Con un carrito ahí que tenemos. Se me descompuso un día, ¿no? Y me dijo el mecánico: tienes que dejármelo unos 2 o 3 días aquí. Ay, bueno, yo no tengo problema, está bien. Y estamos de vacaciones ahorita, claro. Entonces le dije a mi hijo: hijo, ¿quieres ir conmigo a la oficina de la iglesia? Sí. ¿Y en qué nos vamos a ir? No, pues en camión. Ay, papá, no, ¿cómo en camión, papá? No, ¿qué es? Tiene 13 años. ¿Cómo en camión, papá? No, hombre. ¿Qué tiene? ¿O qué? ¿Dónde naciste? ¿Qué? ¿Tú naciste en automóvil? Entonces yo tenía que enseñarle a mi hijo todos ese tipo de situaciones que no ha sido enseñado. No, pues ahí vamos en el camión, pues tú sabes en el autobús cómo va, ¿no? Un retacadero de gente, y vamos ahí y que dale para adelante y dale para atrás. Y dije: agárrate bien, hijo. Y mi hijo iba espantado, agarrado así del tubo, ¿no? Ábrete bien los pies, hijo, para que no te sangolotee el camión. No, pasa, y luego se le ocurre sentarse en la parte de atrás, al último. Entonces había un lugar, se sentó mi hijo bien feliz con mi mochila. No, yo lo veía verdaderamente, mi hijo, pues muy inocente, ¿no? De 13 años, así con su mochilita, así, y que pasa por un tope, ¿no? Mi hijo saltó y entonces yo rápidamente me agarré y mi hijo cayó y me decía: ay, papá, qué gacho se siente aquí atrás. Le dije: sí, hijo. Bueno, y yo seguía, ¿no? Entonces, pero yo sabía que mi hijo, pues todo esto lo está asimilando, aprendiendo, que la vida no es tan fácil como yo se la tengo. En esos detalles, no estoy hablándole de cosas tan difíciles. Claro, yo sé que eso dices: ay, eso que, hermano, ni sabe. Las veces que yo he entrado a la penal, entro y salgo como en mi casa, ¿no? Bueno, ese ya es otro asunto. Pero yo hablo de mi hijo y de las cosas prácticas de una vida cristiana. Y entonces ya nos bajamos. Ya sabe el estilo para bajarse, ¿verdad? Pues es como que no se paran y bájate, pero antes de que le arranque otra vez. Y le dije a mi hijo: sígueme, hijo, sígueme. Y ahí va atrás de mí. Yo sabía que mi hijo estaba sufriendo por todo esto, pero íbamos a tomar el siguiente para el siguiente donde íbamos a ir. Entonces le dije: hijo, pues toma el camión, tú pide la parada, es tal ruta. Y ahí está mi hijo. Ya le di su dinerito, ya lo traía mi hijo. Yo lo veía, pues lo ve uno como con todo el amor del mundo, ¿no? A sus hijos, ¿no? Y más así pequeñitos que yo decía: ay, Señor, ¿qué les espera a nuestros hijos, verdad? Ahorita estoy yo para ayudarle. Y entonces le paró, le pide la parada a uno. No, pues iba por el otro carril, no se paró. Y le dije: hijo, ¿qué se nos fue? Y este camión. Y ya empezaba ahí a sacar su carácter. Yo le dije: no, hijo, pues ni modo, pues se nos fue. Viene el otro por allá y aquí de este lado estaba estorbando otro camión. Entonces también se nos va. Y el solazo increíble que estaba ahí, le dije: ¿qué tal, hijo? ¿Le das gracias a Dios por el carrito que tienes? Ay, papá, la verdad que está re feo el carrito, pero sí. Le dije: porque no quieren mi carrito. Es un carrito muy chiquito. Es un FAO. ¿Alguien ha escuchado esa marca de automóvil FAO? Que yo creo que debería ser feo, pero es FAO. No existen refacciones, no hay nada de ese carro aquí. Entonces, en Guadalajara menos. Y yo le digo: ¿le das gracias por tu carrito? Dijo: no, ay, papá, pues la verdad que sí. ¿Te lleva a la escuela? ¿Te trae?
Entonces esa fue una enseñanza, y yo lo veía a mi hijo, pues yo le enseñaba, le dijo, tienes que aprender todo esto, hijo. Tienes que guardar de no decir cosas, de no pensar, porque era la primera experiencia de mi hijo en un camión así, tan dramática para él, ¿no? Yo dije, no, pues esto, y no te has subido al metro, le dije. Pero fíjense, la Escritura nos enseña que a nuestros hijos, en nuestro hogar, tenemos que enseñarles de la palabra el temor de Dios, el amor de Dios, el respeto a los demás. No hables, hijo, no critiques, no murmures de las personas. Papá, ¿ya viste, señora, cómo va? Si una persona obesa, yo le digo, tú no critiques, o sea, tienes que enseñarle todo eso, porque si a ti te ve igual de criticón, tus hijos se hacen igual de criticones. Si tú eres una mujer, un hombre murmurador, cuando tus hijos te escuchen, eso es lo que van a soltar. No, ¿y qué crees, mamá? Tú estás hablando ahí y la comadre, ¿te fijaste la comadre que feo nos vio? Y el niñito de 2 años, de 3 años, no, de 4. Sí, papá, sí. No, y sí nos vio así de feo la señora. Y usted, cállese, chiquillo, ¿para qué anda diciendo eso? Usted lo dice, ¿por qué el hijo no lo va a decir? ¿Sí o no? Entonces, los hijos son nuestro reflejo. Y cuando tus hijos hablan cosas que no deben de ser, y tú los ves que son de una manera incorrecta, te da tristeza, porque tienes que enderezar el barco. Dices, ¿dónde fallamos ahí? Papá, mamá, analízate, porque a lo mejor tú eres el causante de que tu hijo sea así, murmurador, chismoso, mentiroso, y ya se avienta unas buenas, porque ha visto el reflejo de sus padres. La Biblia nos enseña entonces que nuestros hijos tienen que ser enseñados en el temor de Dios, para que a la hora de venir a la iglesia, a la hora de congregarnos como hermanos, fluya una verdadera adoración. Una adoración que verdaderamente exalte al Señor, de un profundo corazón con entendimiento bíblico. Por eso el Señor busca verdaderos adoradores. Cuando habla de verdaderos, es que hay falsos adoradores. ¿En dónde se determinan los falsos adoradores? En aquellos que su carácter, en aquellos que viven no de acuerdo a lo que adoran. Y sabes qué triste es que en la iglesia nos encontramos con tantas cosas que no deberían de haber aquí en la iglesia. Adulterios, ¿verdad? Fornicaciones, relaciones sexuales ilícitas, ¿verdad? Mentiras. El matrimonio está aquí, pero su amante está de la otra sección de la iglesia, y ahí están los tres, pero no se juntan aquí, se juntan entre semana. Entonces, cosas terribles, ¿sí? El joven con situaciones en su corazón, el joven con situaciones en su vida, y aquí está, sin cambios. La iglesia no proporciona un lugar adecuado espiritualmente para que la gente cambie, y ese es un error. Porque cuando vienen a la iglesia deben exponerse a la palabra, la alabanza y la adoración deben de llenar ese tiempo de convicción, porque está saturado de la palabra, de tal manera que cuando los jóvenes, desde el más pequeño hasta el más grande, llegan a la iglesia, saben que aún aquí van a ser enseñados en los propósitos de Dios. Amén. Pero ¿cuántos jóvenes hay sin cambios? ¿Cuántos jóvenes hay todavía con sus formas de estilos de vivir que no quieren cambiar? Bueno, nuestra oración, nuestra administración deberá de ser tal que tendremos que tener la unción de Dios y el poder de Dios para que todos esos jóvenes o cambien y se decidan a servir al Señor, o decidan si no quieren servir al Señor. Pero yo sigo diciendo como Josué lo dijo, ¿verdad? ¿Qué dijo? Yo y mi casa serviremos al Señor. Ese versículo a mí me calmó. Ese versículo a mí me dio paz, porque Josué nunca les preguntó a sus hijos, ¿quieren servir al Señor? ¿Quieren seguir al Señor? Él, como el hombre del hogar, dijo, yo y mi casa. ¿Quiénes son mi casa? Mi esposa y mis hijos. Serviremos al Señor. Si yo les pregunto hoy a mis hijos, a lo mejor pueden decir, no, si quieres tú ve.
Mis hijos nacieron en la banca de la iglesia, mis 3 hijos, pero hoy son tan distintos los 3 que las luchas ahí están. Y yo sigo diciendo, yo y mi casa serviremos al Señor. Porque lógicamente cuando mi hijo de 13 años va conmigo a la iglesia, lo llevo y se sienta y le digo, siéntate aquí adelante, hijo, y ahí se sienta derechito, pero yo sé que va a ir creciendo y eso de derechito, no sé si vaya a seguir en su vida. Él tendrá que decidir en su momento servir al Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero yo seguiré diciendo, aún hasta los últimos días de mi vida, yo y mi casa serviremos al Señor. Tengo una hija de 25 años ya. Igual yo digo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y eso me dio paz, seguridad del saber que yo no tengo forma de cambiar a mis hijos. Por errores propios, si ustedes quieren, como padres, ¿no? Por ignorancia muchas veces cometemos errores para con nuestros hijos y ellos crecen de una manera que no debe de ser. Llega el momento en que deciden, ¿sabes qué? Y agarran y dicen, ya no quiero nada. Y donde estén, a donde vayan nuestros hijos, usted puede decir con toda confianza, yo y mi casa serviremos al Señor. Y eso da, mire, eso da paz. Eso da seguridad, porque yo enseñé, yo no tengo dudas que enseñé de la manera que yo pude. Les enseñé a mis hijos el temor de Dios. Si ellos quieren seguir en ese temor, qué bueno, pero ya es una responsabilidad propia. Se van a casar y ellos sabrán qué hacer, pero que no puedan decir, en mi casa nunca hubo una enseñanza bíblica. Que no puedan decir, en mi casa nunca hubo nada de Dios ahí. Que nunca puedan decir, en mi casa fue un lugar de hipocresía, porque mi papá y mi mamá se daban unos agarrones, pero parecía la AAA, ¿verdad? Nunca podrán decir eso, porque con todas mis limitaciones, sus limitaciones como padres, siempre había el deseo de cada día ser mejor. Y a lo mejor si nos poníamos un plan, un propósito, sí, vamos a tener este propósito para el año, decíamos, con buenos propósitos, vamos a hacer esto bíblicamente. Y llegaba, y 2 meses, ¡pum!, se acababa el plan, por diferentes razones. No importa, al siguiente año volvemos a hacer otro. Pero que nunca digan mis hijos que no hubo ganas y deseos de hacer las cosas delante de Dios. ¿Están de acuerdo? Y yo sé que algunos dicen, no, yo ni tengo novia todavía. No, ni todavía, no, yo no voy a querer todavía andar con novias. Llegará el momento. Algunos dicen, no, yo no tengo hijos todavía. Te van a llegar. De alguna manera u otra te van a llegar. Amén. Ya sea los tuyos, ya sea los de otros o los que sean. Pero vas a tener que enseñar de la palabra del Señor. Vamos a ver entonces el versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás. ¿Qué? Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Sin tregua. Mientras tengas oportunidad, háblales de la palabra del Señor. Quiere decir que la familia es tan importante, desde luego, porque es el diseño de Dios para la procreación y para la bendición. Quiere decir que nuestra familia tiene que reflejar a Cristo. Que lo que tú hables, escucha bien, porque dice la Escritura, por otro lado, que de toda palabra ociosa que tú digas vas a dar cuenta. ¿Sí o no? Entonces, todo lo que tú hables, en donde estés, tiene que llevar como centro a Jesucristo. Y agarra la enseñanza y agarra a tu hijo y enséñale. Hijo, así no,
hijo, esto. Vamos a la iglesia, yo voy con mis hijos y a ver, les digo, hagan del baño antes de ir de entrar a la iglesia. Porque una vez entrando a la iglesia, no quiero que anden que entrando y saliendo, que entrando y saliendo. ¿Están de acuerdo conmigo? No es correcto que un joven, quien sea, salvo que por cuestiones de enfermedad, desde luego, pero entren y salgan y allá, y el papá, yo me rindo a él, yo me rindo y el niño ahí jugando con el Nintendo. No, Nintendo no, ya ese pasó a la historia, con su celular, ¿sí? Jugando ahí con sus cosas. Y el papá, yo me rindo a él. No, quítele ese celular, guárdalo y dile, hijo, sentadito, pero levanta tus manos. No desatienda cualquier momento de enseñanza para con sus hijos, para con su familia. Dice aquí claramente que los pondrás por obra, todo lo que se te enseñe, y tú tendrás que enseñar a tus hijos. Oh Israel, Jehová nuestro Dios, el verso 4, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué es lo que tienen que ver nuestros hijos en un padre, en una madre? El amor de Dios, la pasión. Qué bonito está escrito ahí, ya lo leí, los eslogans que ustedes pusieron, son hermosos, pero ¿cuántos verdaderamente son vida en nuestro corazón? ¿Cuántos tenemos pasión por hacer las cosas de Dios? Salimos y bueno, ya dejamos la iglesia. Ahora sí, mijos, ponte la película fulana de tal, y no te interesa el contenido, no te interesa si es AAA, 4A, vamos a ver algo. Y tú, como llegas y te duermes, luego, en cuanto prenden la tele te duermes, y tus hijos, mira, bien pegadotes, viendo El Exorcista 20, cómo se retuerce ahí la chamaca y se le mete el demonio, y luego, no, bueno, y eso es poquito de lo que estoy diciendo, pero las escenas sexuales, ahorita ya no es manera de que el papá y la mamá lleguen a casa y se duerman y dejen a los hijos ahí a ver que vean lo que quieran. Qué terrible una condición así. Mejor apaga la televisión, enciérralos a todos y duérmete. Una vez que despiertes, abre los cuartos de todos, ahora sí, porque ya despertaste. ¿Sí o no? Debemos de ser tan celosos en lo que nuestros hijos ven, porque, hermanos, nuestros hijos están siendo invadidos. Tal vez nosotros como padres o mayores de edad pudiéramos decir, no, yo ya estoy maduro para ver eso. No, pero bueno, si alguien piensa de esa manera, pues en su salud lo hallará. Pero prácticamente tenemos que tener cuidado con todo contenido, donde sea, y no perder la oportunidad de enseñar. Salimos yo salgo de mis hijos de ver una película, cualquiera que sea, y si yo veo que hay alguna escena que la vi media oculta y en cuanto a una enseñanza, yo le digo, hijo, ¿te fijaste que había una bruja ahí? No, porque ellos quieren ver una bruja, una señora así con un copete acá arriba y una escoba acá y voladora y toda la cosa. Le dije, no, hija, es que hay brujas modernas. ¿Cómo? Esa es una bruja. Mira, ¿te fijaste que ella dice que invocó a los poderes? ¿Cuál invocación, hijo? ¿Cuál poder? ¿Habló de Jesucristo? ¿Ella creía en Dios? No, eran los poderes de la naturaleza que invadieran su ser y que entraran y la poseyeran. Le digo, entonces, habló con él y dijo, hijo, era incorrecto esa escena, hijo, no está bien. Y mi hijo ay papá, sí, hijo, pero yo sé que le quedó ahí en su corazón y él lo está masticando, porque yo debo de enseñarle a él y a mis otras hijas y aún a mi esposa y aún a mí mismo, claro, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Por eso dice aquí claramente en el verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Rara vez tengo tiempo como el que yo les comenté con mi hijo, porque él siempre lo dejo en la escuela y
y ya, no sé nada de él hasta las 2 de la tarde, lo recojo y lo dejo, vamos a la casa, pero todos los días son así, ¿no? Vámonos. Pero cuando pasas tiempo con ellos, te das cuenta cómo les puedes enseñar, cómo puedes edificar sus vidas con lo que tú digas, con tu comportamiento. Por eso claramente dice en el verso 7: y las repetirás una y otra vez, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, sin tregua para con tu familia, porque tu familia debe de ser un lugar de verdadera adoración, en espíritu y en verdad, en el conocimiento de Dios. Se me ocurrió decirle a mi hijo: a ver, dime un versículo de memoria que tú te sepas. Yo dije, si no me dice uno, yo voy a ser el avergonzado. Y dice: ay, ¿para qué, papá? ¿Si te sabes uno? Yo dije, bueno, yo decía dentro de mí, si se sabe uno, me salvé, porque de perdida uno, ¿no? Aunque uno no es ninguno. No. Y estaba ahí, a ver, bueno, total que sí me dijo uno, pero me lo dijo así medio en su versión Dios habla hoy, ¿verdad? Entonces le dije: ok, hijo, está bien. ¿Y te sabes otro? Sí, papá. Y me dijo el Salmo 23, como que recordó luego el Salmo 23. Dije, bueno, descansé, dije: Señor, ahora sí puedo morir en paz. Porque aunque sea se sabe uno, pero qué terrible me hubiera sentido yo que ni siquiera uno se acuerda. Tus hijos se sabrán lo que sea. O sea, yo sé que hay hijos cerebritos, desde luego mi hijo no es ser un cerebrín, lo reconozco, pero ahí va. Me acuerdo que un hombre le decía a su hijo: a ver, hijo, dime un versículo bíblico. Y el papá bien orgulloso, porque estaba con sus amigos, y luego el hijo, entonces el papá así como queriéndole ayudar al hijo, ¿verdad? A ver, hijo, a ver, ándale, recuerda un hijo. Y el papá sudando porque estaba entre sus amigos aleluyas. Entonces él tenía que decirles que su hijo era bien tremendo en la Biblia. Estaba ahí y a ver, y el papá: porque de tal palo tal astilla. No, el papá se dio una quemadota ahí, porque el hijo pensó que de tal palo tal astilla era un versículo, ¿no? En lugar de decir: porque de tal manera amó Dios al mundo. Él lo que quería que el hijo dijera: pero de tal palo tal astilla. ¿Cuántos? Digo, es solamente una pregunta. ¿Cuántos versículos usted puede saberse de memoria? Que no es lo más importante sabérselos de memoria, desde luego, porque después de la memoria viene a anidarlos en el corazón y dan fruto, ¿sí o no? Pero ¿cuántos se sabe usted que pueda recitar en su oración, en su adoración? Por eso miren, hoy día muchas composiciones de muchos cantantes cristianos, entre comillas, dicen menos que nada, porque no saben la Biblia. Hablan de cosas bonitas: Dios es amor, que Dios nos llevará a su presencia. Hablan de lo que ellos oyeron, de un contenido bíblico, pero ellos no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso componen puras boberías. Escuchando yo a un cantante por ahí que yo decía: a ver, déjame, vamos a analizar. Yo dije, voy a analizar esa letra. Y él cantaba algo así como: y vi tus ojos como el mar, y vi tus ojos como el brillo de la luna. Yo dije: ¿y eso qué? Dentro de mí dije: ¿y eso qué? Pero ¿saben? Era la canción más conocida del hombre. Todo el mundo la coreaba, la cantaba. Y dice: ¿por qué están cantando puras tonterías? ¿O no? ¿Que no somos llamados a declarar y a cantar la palabra de Dios? Todo contenido y toda actividad que se ejerza en la casa debe de reflejar la gloria de Cristo. Escúchenme, los tiempos están para ponernos los pelos de punta.
Los tiempos están sumamente peligrosos. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? Nuestro hogar, toda actividad, escuche, toda. Ay, hermano, pero vamos de vacaciones, ¿a poco me tengo que llevar la Biblia? Pues fíjate que sí. Porque puedes tener un momento, un buen tiempo de escudriñar de la palabra, de orar por tus hijos, y Dios te habla. Oye, ¿por qué vas a dejar la Biblia? ¿O qué crees que Satanás tiene Semana Santa? Él no descansa y te va a agarrar. Y nosotros pensamos que pues que como es vacaciones, pues es que vamos a ir a Cancún, vamos a ir a Acapulco, vamos a ir a esto. ¿Y qué? Yo me llevo mi guitarra siempre y me llevo mi Biblia. Eso sí, Biblias abundan en la casa, ¿no? Y en el carro hay unas abandonadas ya como 3 años en la cajuela, pero hay. Pero pues no nos hace nada si no la leemos y si no las escudriñamos, desde luego. Sí lo entiendo, para que alguien no diga, ay, ese hermano muy religioso. No es nomás cargarlas y llevarlas y orar. No, es vivir lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? Pero mis hijos tienen que ver y tienen que ser enseñados que aunque vamos de vacaciones, que aunque vamos a tal lugar, hay una enseñanza que yo puedo darles bíblica. Ahora con estos tiempos de la revolución homosexual, es un tema que abordo con mis hijos. Ay, Dios mío, y yo quisiera que me respondieran de una manera pues de la más hermosa que yo pudiera escuchar. Y yo les digo, hijos, ¿qué piensan ustedes de las personas homosexuales? No, pues allá ellos. Le digo, no, trato de no enojarme. Digo, bueno, sí, está bien, allá ellos, pero ¿qué más? No, esto. Pues sí, si ellos quieren. Entonces les enseño, no, mija, es que no solamente es que ellos quieran hacer eso. Mira, es que hay, entonces, y ahí va el sermón del padre. Ahí va el sermón del monte, ¿verdad? El sermón del auto, el sermón de la calle. Y me agarro y trato de enseñarles. Y ya aprendí que tengo que ser cuidadoso en las palabras que uso con ellos. No agarro la Biblia y bibliazos y no, trato de que puedan entenderlo y de que no me vean a mí como un fariseo, ni un fanático, ni un lunático, sino que me vean como un padre que quiere de la Biblia para ellos y que puede entender sus corazones también. Y bueno, historias que podemos enseñar. Por eso dice claramente aquí el 7: y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Verso 8: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. En el verso 12: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice, cuídate, guárdate, cuida lo que tú haces. Vamos al versículo, ahí mismo, capítulo 11, Deuteronomios capítulo 11, en el verso 18, ¿ya lo tienen? Deuteronomio capítulo 11, verso 18 dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros hijos, entre vuestros ojos. Pero dice aquí en el 19: y las enseñaréis, ¿a quién? Fíjense, ¿a quién la vamos a enseñar? Pero ¿cuántos de ustedes andan enseñándole a la comadre, al compadre, andan evangelizando allá y van allá, y que tengo la misión acá, que tengo el compromiso evangélico acá, que tengo la campaña, que tengo la junta de no sé qué? ¿Y dónde está la verdadera enseñanza que debes de dar a tus hijos? ¿Dónde está el verdadero valor que debes de darle a tus hijos? No escatimes jamás en tomarte un tiempo, sea el tiempo que sea, para darles a tus hijos, porque tienes que estar con ellos y enseñarles.
del temor de Dios. Porque dice la Escritura: enseña a tus hijos desde pequeños cuando fuere tiempo, y cuando fueren grandes no se apartarán del camino. Si tú enseñas y si enseñamos que en nuestro hogar debe de estar un ambiente de verdadera adoración, un ambiente de verdadera comunión, si enseñamos esto, si enseñamos la palabra, nuestros hijos van a crecer en sanidad. Por eso dice: y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas. Y una vez más dice: cuando te sientes en tu casa, no vamos a comer hasta que oremos. ¿Cuántos llegan a casa, comen como burritos? Nomás le entran y ni siquiera fueron buenos para darle gracias a Dios. Eso habla de un corazón desagradecido con Dios, porque no valoran el alimento que está en tu mesa. Y es importante que te sientes en la manera que puedas, con los que puedas de tu hogar, y decirles: ok, vamos a orar, espérense, no coman, vamos a orar. Y oras por ellos y les enseñas en la oración, no como una oración repetitiva que haces siempre: Señor, te pedimos, ángel de mi guarda, vela mientras duermo, no me desampare ni de noche ni de día, tan, a dormir. Y esa es la oración de todas las noches. La recuerdo porque mi abuelita me la decía todas las noches. Pero cuando ellos, mis hijos, hoy pueden ver que mi oración lleva un contenido más profundo que eso, lleva una carga por la razón por la que los alimentos están en mi hogar. Señor, te damos gracias porque yo te doy gracias por toda la gente de la iglesia, de mi congregación, por sus diezmos, sus ofrendas, que a través de ellos tenemos esta comida. Porque yo trabajo de tiempo completo en la iglesia. Mi salario viene de las ofrendas y de los diezmos de la congregación. Entonces yo les oro, cuando oramos, le digo: oramos por esto. Señor, gracias por cada uno de los miembros de la iglesia. Te pido que tú los bendigas en su hogar. Gracias por mis líderes, gracias por mi pastor, gracias por cada uno de sus hijos, Señor. Y en tu nombre te agradecemos esta comida. Y para adentro. ¿Sí o no? Entonces ellos ven la carga que tengo yo como padre, y la bendición de enseñarles del por qué tenemos alimento en el hogar. Y les digo: hijos, tenemos abundancia de comer, ¿verdad? Sí, papá, mira, bueno, vamos a darle gracias. Ay, es que no me gusta esto. Cómetelo, dale gracias a Dios y Dios te va a bendecir, hija. Pero qué importante es que enseñemos a nuestros hijos, hablando de ellos, el 19: cuando te sientes en tu casa, cuando andas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es importante que nuestros hijos sean empapados del temor, de la importancia de Dios en sus vidas, en sus corazones. Entonces, según estas escrituras que hemos leído, debe de haber una actividad religiosa, vamos a llamarle así, dentro de nuestro hogar. ¿Sí o no? A lo mejor tú dices: es que no todos en mi casa son cristianos, no todos en mi hogar son creyentes, mi papá no quiere nada, mi mamá tampoco. Pero tú puedes agarrarte un rinconcito. Yo me acuerdo que mi esposa me decía, porque su hogar no era un hogar cristiano, sino que había alcoholismo ahí en el hogar, y eran terribles todos los días, porque no había un momento en que su papá no anduviera tomado, y eran pleitos, ¿no? Y ella, ya una señorita cristiana, y ella me decía que se metía al baño, se encerraba ahí, era su único lugar, porque no tenía un cuarto propio, pero era su único lugar en el que ella podía orar y leer un poquito de la Biblia, porque todo saliendo de su baño era un desastre. La televisión, viendo programas sin contenido, pues no hay, es difícil encontrar un buen contenido en la televisión, ¿sí o no? Entonces no había nada bueno que ver, no había nada bueno que escuchar, porque acá estaban escuchando de este lado sus hermanas, la música ahí de la banda del Recodo, que banda de acá, y ella, ya queriendo salir de esa mediocridad de vida, se metía al baño y empezaba a orar, a pedirle: Señor, ayúdame, fortaléceme, y salía renovada para poder hablarle a sus hermanas y a su familia de Cristo. Pero es una lucha incesante. Nuestro hogar, entonces, de acuerdo a las escrituras, esto que hemos leído en Deuteronomio, tiene que haber una actividad religiosa en nuestro hogar, una actividad que hable de Dios, un momento en el que hable de Dios.
sin perder una oportunidad en que dejar claro que Jesucristo puede ser el Señor de sus vidas. La abuelita de mi esposa estaba muriendo y no quería nada del Señor. Bueno, ella vivía en la religión tradicional, pero de hueso colorado. Entonces la desahuciaron los médicos, ya era una abuelita de 75 años, la desahuciaron, quedó en cama postrada, no podía moverse ya. Y le dijo a mi esposa: oye, háblale a Chuy, dile que venga y se traiga su guitarra y que me cante. Ellas saben que yo era del coro de la iglesia. Entonces, y yo dije dentro de mí: no, que no. Entonces agarré mi guitarra y dije: pues ahora es cuando. Y me senté a un ladito de ella. Ya la abuelita no decía ya muchas palabras, pero no se podía defender. Entonces me iba a escuchar y yo empecé a cantar, a adorar al Señor ahí. Y es un río de alabanza. Empezamos a adorar. Yo empecé a adorar porque yo no quería decirle a ella pues no, más que levántese, póngase de pie, y pues ya no podía. Yo adoré al Señor cantando y tocando, y luego agarré una porción de la Escritura, le hablé de las Escrituras. Y sabes, bueno, me fui esos días y antes de que ella iba a morir, porque ella sentía que iba a morir, dice: háblenle a Chuy, por favor, háblenle a Chuy. Y mi esposa me hablaba y me dice: mijo, mi abuelita quiere que vayas. Le dije: pues yo voy. Andaba muy retirado de donde, pero ya iba. Y ahí todos los tíos ahí con caras de plátano, ¿verdad? Porque no eran cristianos. Entonces y yo dije: estos también van a escuchar en su momento, a lo mejor el Señor los va a postrar. Pero bueno, lo que me importaba era la abuelita. Y otra vez: ¿qué quiere, abuelita? Ay, cántame. Ok, vamos a cantar. Y él empezaba, y yo me sentía como David ahí con mi arpa, ¿verdad? Yo le decía: Señor, así como a David, la unción, así hazle con esta abuela, que le llegue la unción. Yo quería que su alma lógicamente se salvara, ¿no? Le hablé del evangelio, y ella 2 o 3 días más se fue con el Señor. Bueno, yo espero que así haya sido. Espero que encontrármela un día allá. Y que ahí va el papá también de mi esposa, que también se le ocurre que se va a morir. Y mi suegro pues sí aceptó que yo me casara, y se enojó porque yo me casé en la iglesia católica, perdón, en la iglesia cristiana. Él quería que me casara en la iglesia católica, y yo le dije: no, nos vamos a casar en la iglesia cristiana. No, pero me transeaste, y total, me guardó un rencor ahí en su corazón, pero me quería. Y total que también lo desahuciaron, ya no. Y me dice mi esposa: Chuy, ve, háblale a mi papá, háblale del evangelio, porque nadie se animaba, le tenían miedo. Yo también dije: bueno, sí voy y le hablo a tu papá. Y que al cabo ya estaba de modo, ya estaba, igualmente estaba en la cama, ya no se podía hacer para ningún lado. Entonces yo le hablé: don Carlos, usted tiene que recibir al Señor en su corazón. Y él nada más me movía su cabeza, asimilando lo que yo le decía. Y empecé a cantar en el hospital. Me dieron chance de entrar con mi guitarrita, y ahí en el hospital, y empecé a cantarle ahí a él, adorar al Señor más bien, ¿no? Cantar. Y luego le hablé del evangelio. ¿Quiere aceptar al Señor, don Carlos? Mire esto. Y ya le empecé el evangelio. Y él decía que sí. Y yo le decía: mire, yo voy a orar con usted, pero usted ore en su corazón también, ¿de acuerdo? Entonces ya nada más alcanzaba a decir que sí con sus meneando la cabeza. Y oramos. Después de unos días, entonces yo dije: Señor, ¿qué tendré el ministerio de enterrador? Porque como que me hablan cuando las cosas ya están así poniéndose negras. Bueno, yo espero que usted no me hable así, ¿verdad? Pero cualquier momento, hermanos, cualquier tiempo, tenemos que enseñar de la palabra, ministrar de la palabra. No tenemos que dar tregua a la enseñanza en nuestro hogar de Dios. Yo agarro a mis hijos, yo agarro a mi familia y les digo: es el momento de ir a la iglesia. Hijo, cámbiate de esa ropa, porque no puedes ir hacia la iglesia. Ay, papá, ¿pero qué tiene? Cámbiate de ropa. No soy religiosa, pero no es un lugar acorde para donde vamos. Pues vamos a alabar al Señor. ¿Por qué te vistes así? Bueno, enojados, pero se cambian. Pero ellos tienen que ser enseñados que no van a hacer lo que ellos quieran, ni porque vayan a la iglesia. Ay, papá, pero Dios ni se da cuenta. Claro que se da cuenta de eso. Entonces, la importancia
de estar en la casa de Dios para mis hijos. Qué importante es para nuestros hijos estar en la casa de Dios. Una actividad cristiana en el hogar también es una actividad cristiana en la casa del Señor. La palabra de Dios entonces debe de formar parte de la vida familiar. Y es el momento en que nos podamos parar en la mañana y al anochecer hablando de la palabra de, manifestando la palabra de Dios. La reforma cristiana en nuestro hogar debe de empezar exactamente ahí, en el hogar. No hay reforma en la iglesia si no empieza la reforma en nuestro hogar. Amén. No hay reforma en la iglesia si no hay reforma en nuestro hogar. Entonces Él debe de inculcar la vida de adoración en nuestro hogar. Deberá de ser el centro de nuestra vida el Señor. Este líder, como papá o mamá en el hogar, debe de convertirse en el profeta de Dios en el hogar, el sacerdote en el hogar, el responsable del hogar, y por cada miembro va a dar cuentas. Éxodo, vaya conmigo al libro de Éxodo, en el capítulo 12. Éxodo capítulo 12, en el verso 26. ¿Ya lo tienen? Dice: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Y vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Qué es la enseñanza que un padre debe darle a sus hijos? La enseñanza bíblica. El papá, la mamá, el responsable del hogar debe de entender o de tener un entendimiento básico de las escrituras y saber que tiene que enseñar de las escrituras ahí. Ay, no sé, mijo, ay, no me preguntes eso. Vamos con el pastor a que te resuelva esa pregunta. Porque los hijos en ocasiones preguntan cosas que dices: ay, ¿y cómo le digo? Tal como: oye, papá, ¿y cómo nací yo? Siempre va a haber esa pregunta para un iniciante, un padre iniciante, ¿o no? ¿Y cómo nací yo? Tú tienes que saber cómo decir. No vaya a salir con los cuentos, porque ya no se van a creer los cuentos que les decíamos. No, mira, es que una avestruz, una cigüeña, ¿verdad? Es que una cigüeña hace mucho. Bueno, creo que algunos una avestruz sí se los trajo, porque tienen un comportamiento terrible, yo creo, por eso. Pero una cigüeña vino y... ¿Tú crees que se van a comer eso? Ahora está echando mentiras. Hoy nuestros hijos ya no creen en Santa Claus, ¿sí o no? ¿Quién les trae los regalos? Pues tu papá, porque algún día te descubrieron que tú lo hacías. Entonces debe de haber una enseñanza en todo lo que tú digas con ellos, ¿no? Y cuando tus hijos te pregunten, dice aquí en Éxodo, y cuando el hijo pregunte: oye, papá, ¿y eso qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? Ah, mi hijo, entonces tienes que enseñarles. Es que mira, en aquellos tiempos pasó el ángel. Cuando vimos la película de Éxodo, mi hijo me hacía preguntas: oye, papá, ¿y a poco en toda la puerta? Pues sí, mi hijo, la sangre tenía que estar en todos los dinteles de la puerta. ¿Y cómo? O sea, era para él asombroso que el ángel exterminador no pasara por el pueblo de Israel y no se metiera a las casas matando al primogénito. Es hijo. Es que mira, Dios lo había determinado por la obediencia de Israel. Ellos pintaron con un cordero y ese cordero simboliza. Entonces yo sacaba ahí mi acervo cultural y teológico para decirle a mi hijo que el ángel exterminador no podía pasar por donde estaba esa sangre, porque Dios lo había determinado así. Entonces mi hijo se quedaba así como... Le dije: ¿a poco no está interesante la historia bíblica? Hijo, pues sí, papá, está bueno. Entonces, ya, papá, déjame ver la película, porque yo quería seguir sermoneándolo, pero él quería seguir viendo Éxodo, la película, ¿no? Pero cada cosa, y luego va a la Biblia y dice: a ver, ¿cuántas plagas hubo, papá? Y a ver, bueno, tú cuéntalas. Porque ahí en la televisión, no, faltó una. ¿Cuál faltó? ¿No? Y empezaba ahí él a sacar. Y digo: bueno, pues algo. Yo sé que todo esto es una enseñanza que mi hijo puede aprender y jamás va a retirarla de su corazón. Porque yo puedo ver entonces que la reforma
de una verdadera adoración comienza en mi hogar. Y simplemente cuando llegamos a la iglesia hay un resultado tremendo de una expresión de verdadera adoración, porque exaltamos al Señor Jesús. Quiero que terminemos con el Salmo 78, por favor. Vaya conmigo al Salmo 78. Salmo 78, ¿ya lo tienen? Dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a vuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten ¿a quién? Que hablen de las maravillas de Dios. Me gusta mucho esa alabanza que dice: te alabaré, oh Señor. ¿La han oído? Invocar, ¿sí? ¿Sammy? Tu santo nombre, grandes son, grandes son. ¿Sí la han oído? O la de: yo tengo el poder aquí adentro que quema todo mi ser. ¿La han escuchado también? Conviene que declare lo que has hecho en mí. Ahorita cantaron ustedes exactamente hablando de las maravillas también de Dios. Eso deben de escuchar nuestros hijos, las maravillas de Dios, la grandeza de Dios. Cuando hay escasez en el hogar, tiene que haber una enseñanza bíblica ahí también. Cuando hay una enfermedad en el hogar, nuestros hijos tienen que ser enseñados a través de eso y enseñarles: hijos, Dios tiene propósitos. Dios sabe por qué está pasando esto, hijos. Cuando hay un sepelio en la familia, es un momento para enseñarles: hijo, Dios así lo dispuso, porque están empezando a ser expuestos a situaciones. A ver, ¿cómo? Entonces ya se muere la gente. Le digo: sí, mijo, mira, pasó esto y eso, se enfermó. ¿Y por qué Dios no lo sanó, papá? Ah, ¿verdad? Y una mamá que se le murió su papá o su mamá, amargada, ¿qué le va a decir a un hijo si no tiene el conocimiento de Dios? Pues es que Dios no nos escuchó, hijo. Dios tiene la culpa de lo que me está pasando, cada desgracia que viene a mi vida. Eso es lo que está oyendo el niño. Entonces el niño se le siembra la semilla de que Dios no tiene cuidado de nosotros y que Dios es malo. No, aún en la enfermedad, aún en la muerte, nuestros hijos tienen que ser enseñados en que todo eso es parte del plan misericordioso de Dios. Amén. Contadlo a vuestros hijos, contad las maravillas de Dios. Y yo les digo: hijos, me duele, hay una situación difícil en la casa, en la economía, pero Dios va a salir adelante. Y como decía mi mamá: hijo, no tenemos que comer. Cuando casa de oración se contaba ahí en la casa, no, hombre, era un bandonón de chavos que iban y ahí nos quedamos a dormir. Éramos como hippies cristianos, porque como que sus casas no estaban a gusto y todos iban a mi casa. Y ahí comían, cenaban, dormían. Al rato yo veía mi playera con el otro, mi pantalón que lo traía aquel, mis zapatos pero era algo que pues era así como: ponte, ni modo, órale. Y porque yo también agarraba lo de ellos. Entonces era algo muy padre. Y cuando yo me acuerdo que llegaban a la hora de la comida, como que llegaban, no sé por qué llegaban a esa hora, ¿verdad? Y ya llegué, doña Engracia. Doña Engracia, que es mi mamá: ya llegué, doña Engracia. Ay, pásenle, muchachos. Y mi mamá era la madre superiora de toda la banda, ¿no?
Y ya llegaban ahí y mi mamá decía: ay, mi hijo, pues ¿qué vamos a comer? Pues, y yo le decía: mamá, pues ¿qué hay? Pues nada más hace poquito frijoles y que esta sopa pero ahorita agarro, mira, espérame. Agarraba sacaba del refri unas papas y calabaza, ya, caratazos por todos lados y llegaba la banda porque el servicio o la reunión pues era como a las 7, pero eso llegaba a la hora de comida. Entonces ya sabíamos que iban a estar toda la tarde ahí con nosotros. Y salía, mira, ¿y qué? Salía para todos. De una manera milagrosa. Y lo recordamos todavía con mucho gozo porque decimos: ¿cómo Dios hacía milagros? De alguna manera asombrosa u otra. Y así, y te hablo de que llegaban como 15 o 20 jóvenes y todos a comer. Órale, no, pues yo acá, doña, en las escaleras, comían acá y en el patio donde pudieran. Pero era un Dios suplía. Y yo cuando hoy les digo a mis hijos: Dios suplirá, Dios nos va a dar, hijo, no te preocupes. Ahora para las graduaciones terribles, ¿no? Mi hija se gradúa. No, hombre, una de gastos, que para el vestido, que para la foto, que para el salón, que para la comida, que para... Y dijo: hija, ¿y de dónde crees que voy a sacar tanto dinero? Ella no sabe, pero yo sí sé de dónde. Dios suplirá. Entonces yo le digo a mi hija: Dios suplirá. Porque ella me dice: no, papá, si quieres no voy a la fiesta, si quieres no voy a la graduación y pues me pongo un vestido que tengo ahí. Yo digo: hija, mejor, ¿qué te parece si te dejo esa carga a ti? Ora por tu necesidad. Yo voy a orar para que Dios haga un milagro en mi economía y te pueda bendecir. Bueno, ¿verdad? Es que quería que yo le diera todo, que sacara la chequera y aquí está tu cheque, amiga, cámbialo y paga todo. Si así fuera, qué lindo, pero no es así, ¿verdad que no es así? Tenemos que orar, ¿verdad? Y enseñarles a nuestros hijos a orar por sus necesidades, que también son las nuestras. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos, yo quiero orar con usted. Padre, yo quiero poner en tus manos este mover que has traído a la iglesia de la adoración familiar. La iglesia, Señor, si no manifiesta tu presencia, será en vano que tengamos iglesias fuertes, familias fuertes. Si nuestra familia no está cimentada en ti, Señor, va a ser tan difícil, Señor, que nuestra adoración sea genuina y sincera, porque somos el reflejo de nuestro hogar. Padre, ayuda a cada papá, ayuda a cada mamá que están en esta tarde aquí. Ayúdalos, Señor. Y aún que tengan hijos grandes, nietos ya, tenemos que enseñarles de la palabra del Señor, el temor de Dios. Somos llamados no a hablar tonterías, sino a hablar tu palabra. Sembrarles, Señor, en ellos el amor, sembrarles en ellos la paciencia, la bondad en sus corazones, porque claramente tu palabra nos enseña que ella misma no llegará vacía, sino que cumplirá para lo cual fue enviada al corazón. Padre, gracias por cada papá, cada mamá, cada hijo. Que haya una pasión por buscarte, Señor, un deseo de anhelar de tu presencia y ser enseñados, y que los padres vivamos una vida llena de ti, Señor, para que podamos ministrar a nuestros hijos en el temor de Dios. Ayúdanos, Señor. Tiempos de peligro están viniendo, Señor. Tiempos verdaderamente terribles vienen a esta generación, pero nosotros nos levantaremos, Señor. Como dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor.